del quechua. Ya, por eso les digo, va a depender mucho. Pero ahorita el curso estamos empezando el día de hoy y estamos finalizando el día 27 de mayo. ¿Estamos de acuerdo? Sí, profesor. Ya, muy bien. Bien, entonces vamos a empezar. A ver, quiero así de manera rápida, voy a hacer una entrevista, para ver más o menos el panorama, la característica que ustedes tienen para poder reajustar el nivel. Ya les he dicho que vamos a trabajar un nivel intermedio, pero quiero ver si hay algo más. De repente hay un dominio mayor, entonces de repente subimos el nivel o bajamos un poquito. Ya voy a llamar uno por uno y me va respondiendo las preguntas que voy lanzando. A ver, Cecilia, ¿me escucha? Sí, sí, profesor. Ya, ¿cómo vamos con tu nivel de dominio? Ay, profesor, sería que yo últimamente por mi parte estaba estudiando, he empezado Ya. por los animales, los verbos, Ujú, los sustantivos, algunos nomás. ujú. En, en eso estoy, profesor. En animales ya, animales, sustantivos y bueno, de la naturaleza también, algunas Ya. cosas de eso Eh, estaba. ya. ¿Usted tiene origen de Huancayo o fuera de Huancayo? Fuera de Parientes. Huancayo. Acá tengo parientes, pero no, la cultura de Huanca no es mucho, Ya. no es. Tiene, Ujú. pero sí tiene parientes de repente del quechua sureño o otro quechua. Ay, ninguno de Cerro de Pasco. Ya. Bueno, pero mi esposo más o menos sabe, pero es muy diferente su quechua. Sí, sí, sí. ¿Tus Ujú. papás? Mis papás saben los básicos, como mi esposo de Cerro de Pasco por ahí. Acá Ya. ¿Tus parientes papás son de Huancayo o de Cerro de Pasco? de Cerro de Pasco, ¿qué más saben ahí? Pero son Ya. básicos. Ya. Ujú. Está bien. Ya. Ya, Kelly. Sí, maestro. La verdad desconozco. Mi familia nadie habla quechua. Ya. Somos de Concepción, ¿De pero dónde? de Concepción, pero Ya. nadie habla quechua. Ya. Ok. Gracias, maestro. Giovanna. Maestro Tomás, buenas noches. No, maestro, no tengo familiares que hablen el quechua. Ya. Lee. Buenas noches. ¿Cómo está, maestro? Yo soy, ¿Tiene familiares quechohablantes? ¿De no, dónde son sus no, orígenes? mis papás son de Puerto Bermúdez y mi mamá Ajá. es de San Ramón, ¿no? De Junín y de Huánuco, me parece que es el otro departamento. Ya. Eh, yo en general para mí es todo un reto, ¿no? Y participar, estuve en un curso con usted, un curso básico, sino que como no en la institución donde trabajo no lo aplico, yo lo pensaba utilizar para las pausas activas, ¿no? Y aprender algunas Ujú. canciones, así, y eso es un poco mi necesidad, ¿no? Y probablemente también para un traslado hacia una comunidad que sea bilingüe gachachi. Ya, muy bien. Vanessa. Buenas noches. Tomás, yo sí, ¿no? Yo más o menos, yo sí, puedo hablar un poco, entiendo también lo que hablan todo el quechua, los animales me lo sé, contar Ujú. también algunas adivinanzas. Yo sí, maestro Tomás, sí, más o menos, ¿no? Entiendo también. Ya. William. Tomás, mi nivel en oral es básico y mis papás hablan el quechua, al igual que mi pareja, pero todavía me falta ordenar un poco las ideas para un diálogo fluido, ¿no? En quechua. Es lo que quiero Ujú. mejorar en este curso.
Ya, muy bien, ya. Entonces eso me permite tener más o menos un panorama de cada uno de ustedes y para poder desarrollar las clases. Como dice William, acá lo que te va a pedir y es mucho en la evaluación oral y escrita, organizar las ideas, ¿ya? Entonces, lo que vamos a partir el día de hoy es conociendo las reglas de juego, ¿ya? Vamos a conocer las reglas de juego que el ministerio ha establecido, ¿ya? Ya. Ya, entonces voy a compartir la rúbrica oral con lo que se ha trabajado el 2025, es decir, el año pasado, ¿ya? Seguramente alguno de ustedes se ha presentado a esta evaluación, ha rendido y de repente, como han mencionado, algunos no es su primera vez que se presentan, sino ya es varias ocasiones que se han presentado. Entonces, vamos a ir conociendo las reglas de juego. A ver, ¿quién está por ahí? Ya. Entonces, como ya les había mencionado, vamos a trabajar un nivel intermedio, porque el básico sería conocer palabras, palabras sueltas, ¿no? Y lo que queremos es desarrollar más las habilidades para que ustedes puedan lograr, como les dije, por lo menos un nivel intermedio o avanzado en la evaluación oral y escrita, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dice acá? Hay que considerar, y seguramente a los colegas que se han presentado ya en las evaluaciones anteriores, las primeras evaluaciones que hubo, pues le estoy hablando del 2015 más o menos, ¿ya? La evaluación no era tan estructurada, no era tan exigente. Ahí incluso con cantar una canción ya tenías un nivel avanzado, ¿ya? Con contar, decir algunas palabras sueltas, con mencionar partes del cuerpo, no sé. Ya era suficiente para obtener un nivel avanzado, ¿no? Actualmente, desde el 2024 y 25, la evaluación ya ha tomado otro rumbo, ya es un poco más complicado. Antes del 24, incluso la evaluación escrita era pues una sola hoja, es decir, 2 páginas, ¿no? Ahí eso era suficiente. Actualmente ya es un cuadernillo, desde el 2024 y 25 ya es un cuadernillo de evaluación escrita. Igual, la evaluación oral ahora viene pues un cuadernillo, es decir, un banco de preguntas. Entonces, con la experiencia que yo tengo como evaluador, yo ya estoy, a ver, desde más o menos 2018 en adelante, he ido viendo cómo ha ido evolucionando este proceso de la evaluación, ¿no? Igual, en el proceso de la evaluación, las primeras veces que me tocó ser evaluador, pues las preguntas eran bastante sencillas, eran bastante fáciles, si no se quiere decir así, ¿no? Actualmente ya la evaluación oral tiene 3 bloques, ¿ya? Y va a tener que ver mucho con lo que nosotros trabajamos en comunicación, ¿ya? Y yo quiero que ustedes se enfoquen bastante en esta parte.
En el aula nosotros trabajamos los tres niveles de comprensión. El nivel de comprensión, a ver, me van a decir acá, ¿ya? A ver, ¿cuáles son esos tres niveles de comprensión? Literal, inferencial y crítica. Exacto. Esos tres niveles es lo que les va a aplicar acá, ¿ya? Esos tres niveles. Entonces, nosotros hay que ser bastante, como dijeron, van a tener que poner mucho de su parte y tener siempre presente eso. Las primeras preguntas siempre van a estar con el nivel literal. Las preguntas intermedias van a estar con el nivel inferencial. Y las últimas va a estar con el nivel crítico. Ya les estoy dando más o menos cuál es la configuración de las evaluaciones, tanto oral y tanto escrito. Por eso les digo, quiero que presten mucha atención, quiero que pongan mucho de su parte para lograr el objetivo. ¿Ya? Entonces, en la evaluación oral y escrita, los tres niveles de comprensión. ¿Ya? Los tres niveles de cajón. ¿Ya? Entonces, si nosotros queremos lograr un buen nivel, a prepararnos prácticamente en esos tres niveles. Ahora, vamos a ver qué nos dice acá. Voy a ir ampliando la pantallita, ¿ya? Dice rúbrica de evaluación de la competencia. Se comunica oralmente en la lengua indígena u originaria, grupo 1, 2, 2025, ¿ya? ¿Cuántos criterios hay? Acá está. Criterio 1, criterio 2, 3, 4, 5, 6 y 7 criterios. ¿Ya? Hay 7 criterios. ¿Ya? Esos 7 criterios, ¿ya? Cada uno tiene su puntaje. ¿Ve? Acá arriba tenemos 0, tenemos 1, tenemos 2, tenemos 3, 4 y 5. ¿Ya? Incluso anterior era menos puntaje. ¿Ya? Ahora está un poco más complicado. Se está observando la pantalla, ¿me confirman? Sí. Ya, muy bien. Entonces, cuando nosotros nos vamos a presentar a la evaluación oral, ¿ya? La evaluación oral, y nosotros nos sentamos frente al evaluador y nos hace las preguntas y nosotros decimos de repente simplemente 2 o 3 palabras, ¿ya? Nos va a corresponder el puntaje 0, ¿ya? El puntaje 0. Por no decir nada, solamente por presentarte, como quien dice, a la evaluación, ¿ya? Dice, no responde o solo dialoga en castellano, ¿ya? Sobre situaciones o temas desvinculados del contexto del diálogo, ¿ya? Te va a hacer la pregunta, te lanza la pregunta, y por lo general, las preguntas es de dónde vienes, dónde trabajas, a qué te dedicas, ese tipo de preguntas, ¿ya? Si tú no respondes eso, ya por la experiencia que tengo, pues menos vas a responder las otras preguntas, como les digo, de nivel crítico, porque solamente te está preguntando del nivel literal, ¿ya? De cosas que tú sabes, ¿ya? Ahora, si dentro de esas preguntas te dice, por ejemplo, acá dice, ¿ve? Dialoga solo en castellano sobre situaciones o temas cotidianos, sin responder ni preguntar en la lengua indígena originaria dentro del contexto del diálogo. ¿Por qué acá contexto del diálogo? Eso les decía hace un momento. Ustedes tienen que ir empapándose de costumbres, de tradiciones, porque siempre va a haber esos aspectos que te va a preguntar. Siempre va a haber preguntas que tenga que ver con el contexto, con las tradiciones, con las creencias, ¿ya? Entonces, si nosotros no estamos familiarizados con eso, vamos a perder una gran oportunidad. Ya quiero que entiendan eso. A veces decimos y veo muchos colegas que dicen, que el EIB, que una simple constancia vale más que un título de maestría, que doctorado, etcétera, etcétera. Sí, pero es el contexto. Ya cuando nosotros trabajamos y el ministerio nos dice, hay que desarrollar nuestras actividades de acuerdo al contexto y las necesidades y características de los estudiantes. Muchos de nosotros trabajamos en zonas rurales, ¿ya?
Y cada zona rural, cada institución, cada pueblito tiene sus costumbres, tiene sus tradiciones, sus creencias, muchos en común y muchos muy particulares. Entonces, esas cositas hay que ir indagando, pero siempre va a haber un tema que va a tratar de eso. Por ejemplo, en la evaluación del año pasado, que a mí me tocó también dar la evaluación, ya porque se me vencía ya el, la duración, la vigencia de la constancia. Ahora recuerden que ha cambiado, incluso ya no hay constancias que duren 3 años, incluso ya no hay constancia, prácticamente ya se ha eliminado ese documento, ¿no? Ya han dejado de emitir, porque a partir del año pasado, incluso ya no es el nombre de la agrupación de los docentes bilingües ha cambiado de nombre, ha salido una nueva norma, ¿ya? Entonces ahora hay la oportunidad, por ejemplo, de que los docentes que superen la evaluación escrita, dicen hasta en 2 o 3 oportunidades seguidas, ya no vuelvan a dar su evaluación en el futuro, sino que ya tengan una vigencia indefinida de su dominio. Es mi caso, por ejemplo, ¿no? Soy uno de los pocos a nivel de Huancayo, de Junín, que ha logrado esa vigencia indefinida de mi constancia. Es decir, yo ya no voy a dar hasta que cese mi servicio en el ministerio, ya no voy a volver a dar mi evaluación de quechua huanca, ¿ya? Y de repente, pues el objetivo de muchos tiene que ser eso, ¿ya? Entonces, ¿cómo he logrado? Pues no ha sido de la noche a la mañana, porque yo la primera evaluación que di fue el 2015 y mira, casi después de 10 años he logrado prácticamente obtener una certificación indefinida, ¿ya? Entonces, para lograr eso, nosotros hay que contextualizarnos en nuestro enfoque cultural. Y vuelvo a repetir y vuelvo a incidir, siempre va a haber temas de ese contexto. El año pasado, por ejemplo, si es que se han dado su examen, había una narración, ¿ya?, sobre el uso de las hierbas medicinales, ¿ya? Y en todo lugar siempre hay conocimiento del uso, del beneficio y las bondades de las hierbas medicinales, ¿ya? Entonces, ese es un enfoque cultural. Entonces, uno hay que empaparnos, aunque sea de curiosidad, uno u otro dato para poder relacionar, ¿ya? Entonces, cuando tú vas a entrar a la evaluación oral, incluso, ¿ya? Por ejemplo, el año pasado, o en el cuadernillo del año pasado, había sobre la creencia de que cuando baja por tu puerta una araña, es que alguien te va a visitar. ¿Alguien recuerda esa evaluación? ¿Alguien dio su evaluación del año pasado? Sobre la lectura de una arañita. ¿Alguien recuerda ese texto? Colegas, ¿me escuchan? Sí, profesor. Ya. Parece que se han olvidado la lectura o no han dado su evaluación el año pasado. Algunos no hemos dado, Tomás, por ejemplo, en mi caso. No lo han dado, ¿no? Ya. No. Cuando trabajamos el banco de preguntas, porque vamos a trabajar con ese banco de preguntas, ahí vamos a ver y ahí le van a ir conociendo. Entonces, siempre en la entrevista va a haber ese tipo de texto. Por eso acá te dices sobre situaciones o temas cotidianos, ¿ya? Pero esto es en el criterio de interactúa estratégicamente con el interlocutor. Es decir, tú tienes que participar, tú tienes que hablar. Si tú te quedas calladito vas a tener 0, ¿ya? Lo que acá tú tienes que apuntar es tener entre 3 y 5 puntos. En lo mejor de los casos, un 5 puntos, ¿ya? Para obtener 3, ¿qué nos dice? Dice, ¿ve? Le dialoga en lengua indígena u originaria sin fluidez, ¿ya? Y con dificultad, es decir, con pausas largas y titubeos permanentes, incluso con deficiente articulación. Sobre situaciones o temas cotidianos. Fíjense acá, ¿ve? Esto va a venir desde acá, va a ir jalando en todos los temas, ¿ve? El resaltado en celeste.
¿ya? Y poco a poco se va a ir incrementando el desempeño. Acá te dice dialoga solo en castellano. Acá ya dice dialoga en la lengua indígena originaria sin fluidez y con dificultad. Es decir, como dice tartamudeando, ¿no? Cuando te dice, por ejemplo, a ver, un contexto, ya, a ver, dice, si la lectura dijera, cuando llega a tu casa una mariposa grande, creen que es de mal augurio porque algún familiar va a fallecer, ¿ya? Entonces, el contexto o la situación es sobre la creencia que se tiene de la llegada de esa mariposa a nuestro domicilio. ¿Ve? Ese es el contexto. Ustedes tienen que captarle esa idea, ¿ya? Ahora, sobre esa idea, una vez que tú lo captas esa idea, ¿ya? ¿De qué está hablando? De la llegada, de la visita inesperada de una mariposa grande al domicilio. Es el contexto. Y sobre eso va a rondar el resto. Ahora tú tienes que formar, como dice el profesor William, tú tienes que formar la idea, tú tienes que organizar tus ideas, ¿ya? Entonces, si tú tienes dificultad al organizar, va a estar en este nivel, pues. Dice sin fluidez y con dificultad, ¿no? Y dirías, pues, ¿no? Pilpintu wasinchikta talamuptinchi ayllunchik ichapis wañunman, ¿ve? Estarías en este nivel de dominio porque lo estoy mencionando con dificultad, sin fluidez, ya haciendo pausas, incluso titubeando, ¿ve? Pero tú no tienes que quedarte en silencio, ya, si tú te quedas en silencio, estarías en el cero, no responde o no dialoga, dice, ¿no? Porque tú le has entendido, como dice el profesor, yo entiendo el quechua, pero no puedo pronunciar, y dice que si llega una mariposa a nuestra casa, nos dice que algún familiar va a llegar, y puede ser cierto, profesor, porque un año, cuando yo estaba con mi mamá, a mi casa entró una mariposa grande y nos hemos asustado, y a pocos meses ha fallecido mi abuelita, por decir. Has contestado la pregunta, has hablado sobre el contexto, pero en castellano, ¿ve? Si tú lo has agarrado la idea y contestas en castellano, por lo menos vas a tener un punto, no cero, no se queden callados, digan algo, ¿ya? Pero si entiendes algo como dice y haces lento la organización, vas a tener 2, ¿ya? Pero ¿qué va a aumentar acá? Dice, utilizando expresiones cortas y palabras sueltas. Como decía William, a veces tengo problemas decirlo y organizar mis ideas, pero ahí están todas mis palabritas, solo que no armo el rompecabezas, ¿ya? Entonces, ahí está, hay palabras sueltas. Así como pidiendo frecuentemente aclaraciones al interlocutor, repetición o precisión de preguntas. O sea, acá tú tienes, una vez que te lanza la pregunta, tú puedes pedir que te repita la lectura, ¿ya? Tú puedes decir, por ejemplo, yapaikamai, ¿ya? O repíteme, ¿ya? Si ustedes no lo han entendido en la primera, ya tú puedes pedir 2 o 3 repeticiones de la lectura, ¿ya? Entonces, ¿cómo le vas a pedir? ¿Ya? Yapaikamai, ¿ya? Yapaikamai. Ese término, ese verbo, yapai, bueno, va a tener diferentes contextos. Vamos a ir desarrollando el término de acuerdo a los contextos. Siempre les he dicho, hay palabras del quechua que de acuerdo al contexto tienen su significado. El término yapai, el verbo, es aumentar, ¿ya? Cuando estás en el momento de la comida, en cualquiera de las 3 comidas, ¿ya? Habrán escuchado de repente por ahí en el entorno familiar cuando dice ya pasaiki, ¿ya? Ya pasaiki. Y dice, no hay nomás, ya suficiente, ya estoy lleno, ¿no? Che lleno, ¿ya? Entonces, ahora, cuando estamos en el contexto ya pedagógico, y ustedes quieren decir, repetir, ¿ya? Yapay, ¿ya? Entonces, yapaikamai, cuando tú le dices yapaikamai, el evaluador te va a volver a repetir, ¿ya?
o si te has olvidado en ese momento, dile por favor, me puede hacer nuevamente la lectura. 2 o 3 veces, eso nos permite, ya, de acuerdo al protocolo. Entonces, agarras la idea, tratas de organizar, ya tratas de organizar tus ideas, ya, como dice, aunque sea con palabras sueltas, para obtener 2 puntos, a que tenga 0, ya. Si lo has entendido y ya dominas un poquito más después del curso, ya, dice dialoga en lengua indígena u originaria, ya no está en castellano, fíjense cómo ha avanzado, ¿ve? Ahora, con poca fluidez, acá, en el anaranjado, con poca fluidez. En el anterior era sin fluidez y con dificultad. Ahora es con poca fluidez, es decir, con algunas interferencias y pausas y con articulación poco adecuada. Entonces diríamos, ¿no? Hay pilpintu wasinchikta chamuptin au hay un chikmi guañulungman. ¿Ve? Ahora ya es un poquito más fluido. ¿Ya? Situaciones, sigue el mismo. ¿Utiliza oraciones básicas? Sí. ¿Ya? Y sencillas como pidiendo en ocasiones aclaraciones al interlocutor según el contexto del texto. Acá también puedes pedir todavía que el evaluador te repita. ¿Ya? Para el cuarto, 4 puntos. ¿Qué dice? Dialoga en la lengua indígena u originaria con lograda fluidez y claridad. Es decir, con facilidad, con pocas pausas, titubeos, pero con una articulación adecuada. Sobre situaciones o temas cotidianos. Eso va a ir jalando en todo, ¿ve? ¿Ya? Utiliza expresiones pertinentes e interactuando de manera suficiente con su interlocutor según el contexto del diálogo. Entonces, acá, ¿qué dirías, no? Yachachi, Rasulian chay pilpintu wasinchikta shamuptin, ayllunchik mi wañu. Ya taksalla kayapti mamawan mi punkucho takuyalka. Chaypimi pilpintu palishtin wasita hialkaipun yaykulun. Chaypimi kimsa killacho awilu aukillu wañukulun. ¿Ya? Fíjate, ¿ve? Entonces es mucho más elaborado, la oración es mucho más fluido, más conciso y es articulado, ¿ve? Y sigue sobre la situación. ¿Utiliza expresiones? Sí. ¿Ya? Y para 5 puntos, ya no es mucho la diferencia. Dialoga en lengua indígena originaria con mucha fluidez y claridad, es decir, se expresa con espontaneidad, sin pausas, sin titubeo, ni muletillas. ¿Cuándo le decimos muletillas? Cuando le colocas de repente palabras en castellano o haces interferencias con el quechua chanca, que siempre sucede. Por eso les preguntaba al inicio si tenían entornos quechua hablantes. ¿Ya? Por ejemplo, alguien me dijo que tiene familiares de Pasco, ¿no? Alguien tiene familiares también de la zona sur, ¿ya? Entonces, a veces estamos acostumbrados a ciertos términos. Por ejemplo, el sureño dice ari, ¿ya? Cuando decimos sí, o sea, la respuesta corta sí, afirmativa, ¿ya? El sureño dice ari, ¿ya? Shayamun Kichun, Ari, ¿no? En cambio, el Huanca, esta misma expresión, cuando dice Shayamun Kichun, dice au, ¿no? La expresión sí es au. Entonces, si tú te estás evaluando en Huanca y mencionas una palabra que no es del contexto, a eso le decimos muletillas. Entonces me dices Ari, ya me estás generando una muletilla. O en el caso, por ejemplo, de Cerro de Pasco, el quechua yaro, que se conoce de manera local, es un poquito diferente. Tiene sus variaciones, tiene sus particularidades, así como el quechua huanca, ¿ya? Ahora, situaciones sigue manteniendo, utiliza expresiones pertinentes e interactúa de manera sostenida con su interlocutor según el contexto del diálogo. Es decir, en todo momento tiene que ser un diálogo abierto, así como si estuviéramos hablando en castellano, ¿ya?
Puedes incluso salirte del tema, hablar de experiencias dependiendo del contexto. Por eso siempre les digo, en la primera, traten de agarrar, de identificar la situación o el tema que te está hablando, ¿ya? Por ejemplo, en la pregunta del año pasado había una pregunta, otra lectura sobre la guachua, ¿ya? Decía, por ejemplo, que una descripción del guachua, pero había una particularidad que destacaba de esta lectura, que las guachuas eran monogámicas, es decir, esa guachua, esa pareja de ave, ¿conocemos la guachua? A ver, para empezar, ¿conocemos o no conocemos la guachua? Ah, Es un ave. Es un ave, ¿qué más? A ver, vive en las alturas. vive en las alturas, ¿qué más? Vamos, quiero que me describan, a ver, vamos, vamos, vamos. Yo lo he visto por las De lagunas. patitas amarillas. ¿Cómo? ¿De patitas amarillas o coloradas? Yo, bueno, escuché en cuentitos, en el cuento. Sí, Patitas amarillas. hay un cuento incluso de la guachua y el zorro, Plumaje ¿ya? negro. Patitas amarillas. A ver, negro, blanco, vamos, vamos. Sí, es un ave que vive en las lagunas. Profesor Blanco. Juan. Sí, más o menos el 90% del plumaje de la guachua es blanco y un 10 o 5% del plumaje es negro, casi en las puntas de las alitas y de la cola, ¿ya? Otra característica es que esta ave tiene las patitas coloradas, de ahí que viene un cuento del zorro y de la guachua. Luego, otra característica es que esta ave, como les decía, es monogámica, es decir, tiene en toda su vida, tiene una sola pareja. Si se muere uno de los dos, esta guachua, esta ave se queda sola hasta su muerte. ¿Ya? Esa es la característica. Entonces, el año pasado vino esa lectura. Entonces, ¿esto qué les llama? A que ustedes puedan ir haciendo su texto de, digamos, de animales andinos, sus características. Eso les va a ayudar porque siempre va a haber en los textos este tipo de lectura, ¿ya? Y ya les estoy hablando, he hablado de la guachua, hablaron de la rana, hablaron del gato montés, hablaron también del oso de anteojos, hablaron de la puma, del puma, ¿ya? Y no recuerdo, pero a medida que vamos viendo el banco, ahí van a ver, y muchas de las lecturas son del texto descriptivo, y como les decía de la guachua, ahí te va a decir, por ejemplo, para el nivel crítico, ¿qué te parece esta actitud de la guachua de no tener otra pareja, por decir? Ya, el nivel crítico, ¿ya? Entonces, por eso yo les recomendaría que ustedes elaboren su texto, su glosario, con una descripción, características y curiosidades de estos animalitos, porque eso les va a ayudar. Eh, Cambia un 50% en el banco de preguntas, pero siempre viene descripción de los animales, ¿ya? Y si tú te familiarizas con eso, va a ser rápidamente que lo agarres el tema o la situación de qué está hablando, tanto en lectura y escritura, ¿ya? Entonces ya les estoy dando el tip, ¿ya? Ya les estoy dando el tip. Vayamos a la segunda. Dice, obtiene información eh, del texto oral, ¿ya? Esto viene a ser lo que ya les decía hace un momento, ¿ya? El nivel literal, ¿ya? Literal. Para esto, ya lo que va a hacer es en una parte de la lectura, es decir, te hace la lectura y tú tienes que repetir la mayor cantidad posible de ese texto. Por decir, ya lo voy a decir en castellano, ¿no? Voy a agarrar el criterio 1 por decir, ¿ya? Te va a hacer esta lectura, ya te va a decir, ya ñawincharra, kaijilkai kata, chaipi am limamanki,
¿ya? Tú me vas a contar, Willamanqui, Imanishanta dice, ¿no? Tú me vas a contar. Entonces, ustedes tienen que tratar de memorizar la mayor cantidad del texto, ¿ya? Entonces, yo les digo por decir, no responde en la lengua indígena originaria o responde solo en castellano y de forma desvinculada del contexto escuchado, ¿ya? Termina hacer la lectura y te va a decir, kanan am willaykama, imaninmi chay ñawinchasha. Y tú tienes que responder, ¿ya? Lo más preciso posible, ¿ya? De eso se trata esta rúbrica 2, ¿ya? Y ahora les explico. Dice, ¿ve? No responde en la lengua indígena originaria o responde solo en castellano y de forma desvinculada del texto. Ya, suponiendo que hemos hablado de la guachua. Y dice, Imanin Mikai Huillacuica. Haces una pausa extensa e indefinida y dices, guachua, patan, agua, puna. ¿Ve? ¿Ya? Ahora dice acá, responde solo en castellano. Tú le has entendido, como dice, le has captado el tema, ¿ya? Acá el de arriba, sobre el tema, y tú le dices, tú me estás hablando, la lectura se refiere a que está describiendo a la guachua, que es un ave que vive en las alturas y tiene una pareja, y si la pareja se muere, esa guachua no vuelve a tener otra pareja. Has respondido en castellano, tienes un punto, ¿ya? Pero para eso has agarrado el tema, tú lo has entendido el tema, ¿ya? Recuperando información referida al tema explícito del texto escuchado, ¿eh? ¿Ya? Ahora, para 2 puntos, ¿qué tienes que hacer? Respondes en lengua indígena originaria de manera imprecisa, es decir, recuperando escasa información referida al tema, los participantes o hechos, obviando casi todos los detalles del texto escuchado. Entonces, de repente acá le dices, Huachuaca, Pucatraqui, Guañun, Guañolo. Ya está. Listo. Eso sería para 2 puntos. Para 3 puntos, ¿qué tienes que hacer? Dice, responde en lengua indígena originaria de manera poco precisa, es decir, recuperando poca información referida al tema, los participantes y hechos, obviando la mayor parte de los detalles, ¿no? Entonces dices, por ejemplo, Huachuaca causan Utacunato Wiñan, Luntupita, Micunculukta, algo así, ¿ya? Y para 4 puntos ya tienes que seguir recuperando la mayor parte de información, mayor parte, ¿ya? Mientras que para 5 puntos dice con mucha facilidad, es decir, recupera detalladamente la información explícita del tema. Ya, ahí tú le dices, como dice, con puntos y comas, ¿ya? Por eso le digo, tienen que tener esa capacidad de retener el texto, ¿ya? Muy bien. Vamos a la 3. En la 3, ahora te viene ya la parte inferencial, ¿ya? Es decir, una parte de la respuesta está en el texto, la otra parte lo vas a tener que responder de acuerdo al contexto, ¿ya? Entonces dice, no responde o corresponde en castellano usando expresiones vinculadas al texto de las 2 preguntas de inferencia sobre las ideas. Acá te va a lanzar dos preguntas. Ya va a haber 2 preguntas. Entonces tú tienes que responder de acuerdo al contexto. Ahora dice, responde en castellano a las 2 preguntas de inferencia sobre las ideas. ¿Ya? Para 3 puntos, o perdón, 2 puntos. Dice, responde en lengua indígena originaria con dificultad, es decir, de forma incompleta, contestando solo una de las preguntas de inferencia de manera parcial.
¿ya? Y el siguiente dice, responde en lengua indígena u originaria las preguntas de inferencia de manera poco precisa, es decir, contestando las dos de forma parcial, ¿ya? Voy a hacer una pausa, ¿ya? Porque el tiempo se nos va a agotar. Voy a lanzarles el otro link en el grupo, ¿ya? Entonces, antes que nos quedemos incomunicados, les voy a lanzar el siguiente link de la segunda parte. Estamos en la 3, ¿ya? Para 3 puntos, 4 puntos. Dice, responde en lengua indígena originaria las preguntas de inferencia de forma aproximada, es decir, contestando una pregunta de forma parcial y la otra de forma clara, sobre las ideas expuestas en el texto oral. Ya, estamos completos entonces. Ya, entonces nos dice, para 4 puntos, una pregunta contestada correctamente y una parcial, ¿ya? Para 5 puntos, las dos preguntas bien contestadas, de forma clara, ¿ya? Ahora vamos al criterio 4, ¿ya? En el criterio 4, que es la parte reflexiva, ¿ya? Es la parte ya, la comprensión crítica, ¿ya? Opina, dice, ¿ves? Reflexiona y opina sobre la forma, el contenido del texto oral escuchado, ¿ya? No opina, como dice, no opina, no dice nada, 0 puntos, ¿ya? Acá es mucho, el puntaje es, ¿cómo les puedo decir? Es el que rompe todos los empates, porque aquí hay, recuerden que acá, por ejemplo, era 0, 1, 2, 3, es decir, puntajes enteros. Y aquí viene el despuntaje, como dice, porque va a trabajar con 0.5. 0, 0.5, 1 punto, 1.5, 2 puntos, 2.5. A pesar que es el crítico, eso debería tener más peso. Pero acá viene el más difícil, vale menos, como quien dice, ¿ya? Dice, emite su opinión solo en castellano con argumentos relacionados al contenido del texto oral. Si ha respondido en castellano, medio punto, ¿ya? Emite su opinión en lengua indígena originaria con dificultad, es decir, empleando argumentos sin ninguna relación con la forma y el contenido del texto oral, 1 punto. Emite su opinión en lengua indígena originaria de manera imprecisa, perdón, es decir, empleando argumentos escasamente relacionados en la forma y contenido del texto oral, 1.5. Emite su opinión en lengua indígena originaria fundamentada y de manera aproximada, es decir, empleando argumentos parcialmente relacionados con la forma y el contenido del texto, 2 puntos. Emite su opinión en lengua indígena originaria fundamentada de manera adecuada, es decir, con argumentos pertinentes relacionados con la forma y contenido del texto oral escuchado, 2.5. Ahí rompe todos los empates, ¿ya? El criterio 5, ¿ya? El criterio 5 es para ver la capacidad de organizar las ideas, ¿ya? Este de acá va a evaluar sobre estos 3, 4 ítems anteriores, sobre los 4 anteriores, ¿ya? De cómo vas a ir organizando tus ideas, va a evaluar en el punto 5,
ya, como decía el colega, puedo hablar, tengo contexto quechua hablante, pero tengo problemas todavía al organizar las ideas, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos a evaluar esa parte, ¿ve? Entonces dice, no expresa sus ideas o lo realiza solo en castellano de forma desvinculada, es decir, cuando tú te sales del contexto, ¿ya? Un punto cuando expresas tu idea solo en castellano y de forma lógica, es decir, sí lo has entendido el contexto, el tema de que te está hablando, pero tú no puedes vocalizar, no puedes hacerlo en quechua, pero lo dices en castellano. Volviendo a la lectura de la guachua, por si no. La guachua es un ave que vive en las lagunas altoandinas, se alimenta de algas y gusanos que crecen en las lagunas. Esta ave tiene una sola pareja de por vida y se reproduce a través de huevos. Listo, ya un punto, de manera lógica. Ya por eso les digo, les recomendaba de que ustedes anoten o hagan como un álbum de los animales altoandinos para que puedan tener idea y les sea mucho más fácil poder interactuar si les toca este tipo de tema. ¿Ya? Ahora, para 2 puntos, ¿ya? Dice, expresa sus ideas en lengua indígena originaria con serias dificultades en su comprensión y organización, es decir, desarrollo solamente una idea con escasa relación a la secuencia lógica y la relación temática, así como un limitado uso de recursos cohesivos propios de su lengua originaria, ¿ya? Acá, como dice, puede decir tartamudeando. Esto va a tener una relación casi directa con el 2, con obtiene información, ¿ya? Dice, es decir, recuperando escasa información, ¿ya? Y eso es lo que va a evaluar acá, en la 5, ¿ya? Ahora, en la 6, ¿ya? En la 6, perdón, para 3 puntos, dice, expresa sus ideas, es decir, desarrollando 2 ideas, pero con poca relación a la secuencia lógica y relación temática. Acá, por ejemplo, ¿no? Les decía que la guachua era monogámica. Te va a decir, ¿te parece bien esa actitud del ave de tener una sola pareja? Algo así, por decir, ¿no? Ya, deme 2 ideas, por decir. Ahí te va, sí o sí te va a decir 2 ideas, 2 comentarios. En el escrito igualito va a venir, ¿ya? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, expresa sus ideas en lengua indígena originario, ¿ya? Pero dice desarrollando una idea de manera completa y la otra de manera parcial en relación a la secuencia lógica. Y 5, desarrolla las 2 ideas. Ahora, todo va a depender en gran parte de este 2, ¿ya? De cómo obtienes esa información. Si acá tú tienes, por decir, logras 4 puntos, casi automáticamente acá vas a tener 4 puntos. Casi automático, ¿ya? De casi automático, ¿ya? Porque acá para este 5 ya no le vamos a hacer preguntas, va a ser solamente de acuerdo a estos 4 anteriores, ¿ya? Ahora, la 6 y la 7, ¿ya? También va a depender de cómo te expresas, ¿ya? Cómo te expresas, cómo interactúas, cómo obtienes la información, cómo infieres, ¿ya? Y cómo organizas. ¿Por qué? ¿Qué evalúa acá? El 6 utiliza el vocabulario pertinente, ¿ya? Y utiliza los recursos verbales y paraverbales. Es decir, vamos a evaluar incluso la forma de cómo tú te expresas. Es decir, si tú te vas a expresar de manera muy apagada, como dice, apáticamente, o vas a ser muy expresivo, vas a utilizar la mano, las expresiones faciales, ¿ya? Y mira, acá sí van a obtener casi regalada, es decir, si tú vas a utilizar estos recursos, porque acá te dice bien claro, ¿ve?
verbales y paraverbales de manera estratégica. ¿Ya? Es decir, no te quedes a la hora de la entrevista como una estatua. ¿Ya? Utiliza todos los recursos. ¿Ya? Ahora, esta parte, la parte 6, va a ser cómo vocalizas las palabras. Y acá, particularmente, vas a tener mucho cuidado con las retroflejas del huanca. ¿Ya? Con las retroflejas del huanca. Porque en el resto no hay, ¿cómo te puedo decir? No hay mucha diferencia. Si es que tú pronuncias de manera adecuada. ¿Ya? Por decir, si yo digo la palabra manca, que quiere decir olla, ¿ya? Al momento que tú expresas de que tú vocalizas esta palabra manca, ¿ya? No se nota si estás utilizando el fonema K o el fonema C, ¿ya? En la escrita sí. Ahora, pero ¿qué pasa si utilizas acá el término para referirte al pie, ¿ya? El huanca lo dice traqui, utiliza el retrofleja, traqui, ¿ya? Entonces dices, ¿no? Hablando de la guachua, dirás, kai, kai causa y ka, ¿ya? O pues, cuando digo causa y ka, ser vivo, ¿ya? O cuando dices kai pishuka, ave, ¿ya? Ishkei trakiumi, ¿ya? Entonces, si yo pronuncio adecuadamente esa retrofleja, voy a pasar casi rápido este punto 6, porque me va a evaluar la vocalización. Pero si yo digo Ishkei chakio, ¿ya? Ishkei chakio, no estoy utilizando el fonema con retrofleja. Estoy diciendo seco. ¿Ya? Entonces, ahí es donde te va a evaluar. Y hay que tener mucho en cuenta. Por eso, en la siguiente clase va a ser conocer las palabras con retroflejas y no retroflejas. ¿Ya? Y el significado de cada una de esas palabras. Como vocabulario vamos a ir trabajando bastante eso. ¿Ya? Ahora, si tú te evalúas, por ejemplo, en quechua central, ¿ya? El quechua que nosotros trabajamos es el quechua central y después de esto les voy a explicar más ampliamente eh, para que puedan entender el contexto del quechua, ¿ya? Vamos a terminar con esto. Entonces acá te dice, por ejemplo, a lo largo de toda la entrevista no se expresa o responde solo en castellano, sin emplear palabras en lengua originaria, desvinculado del contenido y la situación comunicativa. ¿Eh? Y ¿esto dónde tiene relación? Acá, al 1. Situaciones o temas. Por eso le digo, agarren la primera lectura de qué te está hablando. Eso va a ser muy importante, ¿ya? Porque eso va a tener el 4, ¿ve? ¿Ya? No va a haber preguntas para esto, sino de cómo tú respondes en la primera, segunda, tercera y la cuarta. El resto va a ser su complemento. ¿Ya? Ahora, ¿qué te dice acá? Dice, a lo largo de toda la entrevista se expresa en palabras solo en castellano, como ya les he hecho los ejemplos, en torno al contenido y la situación comunicativa. ¿Ya? Ya. Para un punto. Para 1.5, dice, a lo largo de toda la entrevista y al expresarse en lengua indígena originaria utiliza un vocabulario básico, es decir, el repertorio es acotado e insuficiente para las situaciones comunicativas. Cuando estás muy limitado, es decir, este limitado va a estar relacionado cuando tú estás acá, con un punto en todos. ¿Ya? Acá, ¿ve? Te dice sin fluidez, con dificultad, es decir, con pausas largas y titubeos permanentes, incluso con deficiente articulación. Si acá tú tienes 2, ¿ya? Acá vas a tener, en el 6, vas a tener
1.5. ¿Ve? A lo largo de toda la entrevista y al expresarse en la lengua indígena originaria, utiliza un vocabulario básico, es decir, el repertorio, es decir, acotado e insuficiente. ¿Ya? ¿Cuándo vas a tener 2 puntos? Es decir, por lo general el léxico es variado y pertinente. Y para 2.5, un léxico diverso, pertinente y específico. ¿Ya? Muy bien. Ahora, ¿qué nos dice la 7? ¿Ya? Para 0 puntos, dice, a lo largo de toda la entrevista no responde o se expresa en castellano y usa los recursos no verbales, gestos y movimientos corporales como expresiones de la cara y paraverbales, volumen, entonación, ritmo, sin pertinencia a la situación comunicativa. Es decir, una comunicación que da sueño, como dice una entrevista. ¿Ya? Y fíjense, acá dice gestos, movimientos corporales y expresiones de la cara. ¿Ya? El volumen, la entonación del ritmo. Ya sé cómo vas a entonar la voz. ¿Ya? 0.5, a lo largo de toda la entrevista dice, se expresa solo en castellano y usa siempre los recursos no verbales, gestos y movimientos corporales como expresiones y bueno. Para 1 punto, intenta expresar en lengua indígena originaria y emplea de forma incipiente el recurso no verbal y paraverbal, es decir, evidencia el uso de algunos gestos, expresiones faciales y movimientos corporales, así como el empleo de algún recurso paraverbal, volumen, entonación y ritmo con escasa adecuación a las normas y modos de la tradición cultural. ¿Ya? Esto porque el quechua, así como los otros idiomas, no tiene una pronunciación plana, ¿ya? Tiene una entonación, tiene una forma de expresarse. Y eso es lo que ustedes que están trabajando en zonas, digamos, si están trabajando ahorita en zonas rurales y hay personas quechohablantes, aunque sea no lo entiendas, pero escucha la forma como se expresa. Eso les va a servir para que ustedes apliquen el día de su evaluación. ¿Ya? Acá, por ejemplo, dice, ¿no? A ver, voy a crearme un diálogo. Mamay, imano illam kayanki. Alguien llama mamay, ama. Alguien mi kaya. Ha, maitam lianki. Lasa tam lia lantipako. Waypapa mikunang mi pawalungnya. Chaytam lantimusa. Alguien me ya apis likatrako milia. Ya, tinkunan chikama, ya, tinkunan chikama, ratu kama. Fíjense, ya, no es un diálogo plano, es un diálogo que va a tener su forma de expresar. Y ahora, si nosotros vemos diálogos de un quechohablante sureño, va a tener esa propia característica, su propia entonación, ya, no es lo mismo. Si hablamos del quechua central, digamos de Ancash, de Pasco, Huánuco, es otra forma. Entonces, como quien dice, el dejo de cada quechua hablante es único. ¿Ya? Es como decir, el castellano en Perú lo hablan pues de acuerdo a las regiones, ¿no? ¿Ya? Por ejemplo, el piurano de esa zona dice, guacopad, usted trayendo su piajero, compadre, ¿no? El cajamarquino más o menos dice, ay, comadre, ¿a dónde pues va yendo la comadre? ¿No? Entonces, fíjense, el mismo castellano tiene sus variaciones, ¿ya? Igualito, el quechua tiene su propia entonación, y eso es lo que va a evaluar el 7, ¿ya? Entonces, para 2 puntos, te dice, por ejemplo, acá, emplea de forma suficiente el recurso no verbal y paraverbal, es decir, empleando gestos, expresiones faciales, volumen, entonación, ritmo y tono de voz adecuado para enfatizar sus ideas, respuestas, creando un ambiente de comunicación fluida acorde a las normas de modo de su tradición cultural. ¿Ve? ¿Y esto dónde tiene relación? Acá, al 1. ¿Ya?
cómo vas a interactuar con tu interlocutor, ¿ya? Y acá debes de tener por lo menos 4 y 5, ¿ve? ¿Por qué? Porque acá interactúa dice con facilidad, con pocas pausas y titubeos. Y la 5, con espontaneidad, sin pausas, sin titubeos ni muletillas. Entonces, si tú obtienes estos 4 o 5, automáticamente en la 7 vas a estar obteniendo 4 y 5 también. Casi automático. Es decir, mucho va a depender de lo que tú obtienes acá para que te ganes automáticamente estos puntajes. ¿Ya? Como dice de YAP, en oferta. ¿Ya? Y acá dice, por ejemplo, a lo largo, ya, emplea adecuada y pertinente el recurso no verbal y para verbal, es decir, emplea gestos, expresiones faciales, volumen, entonación, ritmo, tono de voz de forma permanente, creando un ambiente de comunicación fluido, atractivo y persuasivo, acorde a las normas y modos de su tradición cultural. Ahí, 5, ¿ya? Total, ¿cuánto de puntos obtienes? 30 puntos, ¿ve? Antes esto era casi 10 puntos nomás, la mitad de oral, la mitad era verbal, escrito, ¿ve? Ahora ya valen 30 puntos, ¿ya? ¿Hasta ahí alguna duda, algún comentario? Colegas, ¿me han escuchado? ¿Se han dormido? Está claro, profesor. ¿Sí? Tomás, sería bueno que nos compartas esta rúbrica al grupo, por Ya. favor, para poder quizás imprimirlo y poder estar más empapados, por favor. Ya, les voy a compartir entonces por el grupo. O sea, todo el material que nosotros que se va a manejar les voy a compartir por el grupo. ¿Ya? Muy bien, entonces, esto es las reglas del juego para la parte oral y como nos estamos preparando para la evaluación oral, tenemos que tener de conocimiento esto. Entonces ya saben que como, dependiendo de cómo vas a interactuar entre las primeras preguntas, ¿ya? Entre 1, 2 hasta la 4, ¿ya? Las 5, 6 y 7 ya viene ya como añadidura de todo esto. ¿Ya? Como añadidura nomás. Ya, entonces, como dice Vanessa, imprímanlo y memoricen eso. Ya, memoricen eso, yo les recomiendo porque cada vez que yo iba a la evaluación, ya, leía, pero me enfocaba solamente en tener en cuenta esto de acá, la 4 y 5. O sea, ¿qué es lo que yo debo de mostrarle al jurado, al evaluador? Ya, el resto me olvidaba. Ya, entonces acá me dice, por ejemplo, para interactuar, ¿ya? Allá, ¿qué debo obtener para la... A ver, un momentito, por favor. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que yo hacía? Me enfocaba en la 4 y 5, porque eso es lo que yo tengo que lograr, 4 y 5. ¿Ya? Entonces, ¿qué me dice acá? Me pide que debo hablar con fluidez, con mucha fluidez, allá, mucha fluidez, allá. Víctor Resto, mucha fluidez, y voy mentalizando, mucha fluidez, claridad, allá, con mucha claridad, sin titubeos, sin muletillas, allá. Esto es la regla al cual me voy a enfocar. Entonces, yo me enfocaba en 4 y 5, ¿ya? Entonces el resto pues ya quedaba al margen. Entonces para mí me daba resultado porque sabía qué es lo que yo le iba a dar. Es como si me va a decir, ¿no? Yo te voy a pedir que tú me respondas la tabla de 5 por 5. Ah, ya. Ah, me vas a preguntar eso, entonces yo debo saber esa respuesta. Entonces me enfocaba en aprenderme y parametrarme en esa situación. Es por eso que actualmente ya tengo pues una vigencia indefinida de mi constancia, ¿no? Entonces, y prácticamente memorizarme el 4 y el 5 para yo poder manejar, ¿ya? Y ustedes tienen que enfocarse en obtener 4 y 5, ¿ya? Muy bien. Como tenemos un poco de tiempo, les voy a explicar el contexto del quechua. ¿Ya? Esto les comparto luego. El quechua central, ¿ya? A ver, el quechua, hay 4 grupos de quechua, quiero que entiendan eso. El quechua norteño,
el quechua amazónico, el quechua central y el quechua sureño, ¿ya? Son los 4 grupos de quechua que vamos a encontrar. Por eso que cuando ustedes ingresan a la opción de inscripción para la evaluación o incluso en el CIAGIE, cuando matriculan a los niños, les dice lengua materna, lengua originaria, ahí van a encontrar esas opciones, ¿ya? Yendo al quechua central, el quechua central se enfoca o se va a abarcar las regiones de Ancash, Huánuco, Pasco, Junín y parte de las provincias de Lima. Ese es el quechua central. Dentro de este contexto, el quechua huanuqueño, el quechua ancashino son muy parecidos. Cuando vemos la parte normativa, ahí van a ver las diferencias y la similitud de fonemas que ellos utilizan. El quechua de Cerro de Pasco tiene una variación particular, como les comentaba, ya utilizan la G, el fonema G, ya cuando dices, por ejemplo, am, ellos dicen gam, ya, pero si tú relacionas esas palabras, esos términos, te va a ser fácil que tú puedas interactuar con cualquiera de estas regiones, por eso que está formado el quechua central. Ahora, yendo más específico, el quechua huanca, que es de la región Junín, tiene sus variaciones, tiene 5 subgrupos, ¿no? Está el quechua, por ejemplo, el Xauxa de Jauja tiene una variación, el quechua de Junín tiene otra variación, el yunca quechua tiene otra variación, el quechua de la zona altina tiene una variación. Por eso, si ustedes escuchan, por ejemplo, a las cantantes nativas de la zona altina, ¿ya? Y a las cantantes de acá de zona de Parihuanca, Santo Domingo, hay palabritas que ellos varían, sí tienen el mismo significado, pero varía. Tiene su forma de expresar, como les decía hace un momento, su dejo, ¿ya? Entonces, eso hay que tener en cuenta. Ahora, cuando te evalúan, obviamente, pues no tomen en cuenta esas particularidades. Si tú te has puesto quechua central sub-huanca, tú tienes que trabajar en ese contexto. Y cuando vemos la parte normativa, ahí vamos a ver qué está permitido y qué no está permitido, ¿ya? Y eso va a ser otro plus que ustedes tienen que sí o sí memorizarse para poder trabajar, ¿ya? Muy bien. No sé si tenemos alguna pregunta, algún comentario. Hasta ahí. Profesor Tomás, yo tengo una curiosidad. Dígame. Nosotros como docentes estamos capacitándonos en diferentes momentos, ¿no? Para ascensos y demás. Entendemos, y en nuestra práctica también, entendemos que una rúbrica, ¿no? Tiene pues esas valoraciones que usted nos ha mencionado hoy. La curiosidad es que usted nos menciona de menor a mayor, pero en nuestra experiencia es lo que usted justamente acaba de decir, ¿no? Que nos centremos en los puntajes más altos, ¿no? Y en mi particular opinión es centrarse en el puntaje mayor, y a partir de ello, ¿no? Lo demás va a ir cayendo de acuerdo a la memoria, al dominio, que tengan los enlaces, la relación de las palabras, ¿no? Acá hay coleguitas que sí manejan ese con fluidez, digamos, el poder enlazar una palabra con otra, una idea con otra, y va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces yo pienso que para, o en aras de superar, digamos, esta rúbrica, profesor Tomás, su capacitación debiera estar orientada en la categoría 5 o 4 o 5, ¿no? Algo mejor parecer, profesor Tomás. Gracias. Claro. Por decir, si tú vas a un partido, por decir, dice, ¿no? Si tú ganas este partido, obtienes 3 puntos.
Algo así va a suceder con esta evaluación, con esta rúbrica. Es decir, si tú ganas, haces bien, obtienes 4 o 5 puntos. Y eso es lo que tenemos que enfocarnos. En todo caso, si vamos a enfocarnos al puntaje 1, 2 o 3, pues no es necesario, digamos, que nos esforcemos mucho, porque incluso si tú contestas sobre el tema en castellano, tienes un puntaje, ¿no es cierto? Pero eso no es la idea. La idea es que nosotros superemos por lo menos 3, 4 y 5. Entonces, enfocarnos entre 3 hacia adelante. Eso tiene que ser nuestro objetivo. Entonces, yo les voy a dar, por eso les decía, este curso no va a ser netamente básico, porque el básico sería pues para enfocarnos en el 1, 2, parte del 3. Tenemos que enfocarnos en el 4, 3, 4 y 5. Es decir, por eso les dije, vamos a trabajar a un nivel intermedio, ¿ya? De tal manera que ustedes puedan ir desarrollando. Y les decía, va a depender mucho del empeño que ustedes le van a poner, ¿ya? Y la mayor dificultad que he visto es, como dice la rúbrica, para el criterio 6, la vocalización, ¿ya? La vocalización. Porque el resto es muy sencillo, es muy práctico, incluso las respuestas tú vas a darlo con las mismas palabras que te está mencionando el evaluador. Vas a utilizar tanto en la escrita, tanto en el oral, utiliza las palabras que te está mencionando el evaluador, ¿ya? Acá lo que tenemos que preocuparnos es, como dijo William, en organizar esas palabras, armar el rompecabezas que sea de manera precisa, clara y coherente al tema. Por eso les decía, capten en la primera el tema o el contexto de qué están hablando. Si te habla de la guachua, todo de la guachua. Si te habla de hierbas medicinales, todo de la hierba medicinal. Si te habla, por ejemplo, otra lectura que decía, antes los papás a los hijos educaban con rigor, ¿ya? Te castigaban con rigor. Ahora ya no los puedes tocar porque el hijo te va a demandar ante la demuna, ¿no? Entonces ahí te va a hacer la pregunta por si usted qué cree, como docente, qué crees que es bueno, castigar o no castigar al estudiante o al hijo, ¿ve? Para la parte crítica, ¿ve? Entonces esas cositas, es decir, no vas a decir pues todo un discurso, forma palabras precisas y concisas, adecuadas con el vocabulario y listo, ya estás enfocándote un 4 o un 5 puntos. ¿Ya? ¿Algo más, colegas? Ya les he compartido la rúbrica en el grupo. Ya, muy bien. Ya, hasta aquí entonces avanzamos y en el transcurso les voy a lanzar, les voy a compartir el alfabeto en quechua huanca y el día miércoles vamos a trabajar eso y la parte normativa, que es una parte muy importante para poder entender qué fonemas, ¿ya? Para que no generen problemas o interferencias. Ya seguramente muchos de los colegas que han participado en evaluaciones o en algunos cursos, hay algunos docentes que son, que se oponen al uso de la Q y hasta ahorita sigue ese conflicto, ¿no? De que no debemos usar el Q, que es sureño, que estamos chancanizando, etcétera, etcétera. Ya, entonces acá no nos vamos a poner a discutir si es correcto o no es correcto el uso de este fonema. Lo que nosotros tenemos que ajustarnos es a lo que dice la norma, porque en base a esa norma es lo que te va a evaluar el ministerio. Ya, mientras haya una norma legal, que es lo que vale y no se considera, no te atrevas a utilizar otro fonema. Ahí viene el problema de muchos que los confunden cuando dan su evaluación escrita, tienen problemas y prácticamente salen desaprobados. ¿Ya? Entonces, incluso el quechua tiene 6 vocales, ¿ya? Es trivocálico, pero tiene 6 y se conocen como las vocales alargadas o chutatiasha, ¿ya? Entonces, eso hay que
ver, y no es tan difícil tener este dominio de estas palabras, simplemente conocerlas, y si son verbos, hay que saberlas, hacer la conjugación adecuada. Ya vamos a conocer las o los verbos más usados, más comunes para poder formar oraciones. Por eso les decía al principio, voy a querer que ustedes sean interactivos. Vamos a interactuar bastante, ya que somos reducidos también. Eso me permite tener más interacción. ¿Ya? Entonces, a partir de las siguientes clases, va a tener que ser bastante práctico. Les voy a exigir mucho en la pronunciación, ¿ya? Y en la escritura. Les voy a pedir que tengan a la mano su cuaderno de apuntes, ¿ya? Su cuaderno de apuntes, para que ustedes formen oraciones o formen las respuestas a las preguntas que yo les voy a ir lanzando. Y en ese ajetreo, en esa interacción de estar escribiendo, escuchando, pronunciando, ustedes se van a ir familiarizando y no se queden ahí, ¿ya? Yo, por ejemplo, como experiencia personal, yo soy quechua hablante, tenía ya pues desde pequeño esa facilidad de hablar el quechua de manera oral, pero no tenía el conocimiento gramatical, la parte gramatical, no había una escuela pues para esos entonces, ¿ya? Las escuelas de quechua recién se han empezado estos últimos años, ya viendo que hay una gran oportunidad, hay un gran, ¿cómo se puede decir? Número de clientes, hay que decir, porque es un negocio, ya, de necesidad de aprender el quechua, ¿ya? Entonces, pues cuando empieza la primera evaluación no había escuelas, pero sí hubo un curso de segunda especialización que dictó el Ministerio de Educación en convenio con la Universidad Nacional del Centro. No sé si alguno recuerda o alguien ha participado, pero había una condición ahí, que mínimo tenías que tener 3 o 4 años de contratado o estar nombrado para poder participar en ese curso. Era un curso gratuito, creo que ha durado un año, algo así, ¿no? Ya, entonces, no pude ingresar a ese curso, no pude participar, pero, porque me faltaba un año de contratado, ¿ya? Y eso no ha sido para mí una limitación. Así que es por mi cuenta, yo empecé a buscar información sobre la gramática, por ahí logré obtener los primeros, ¿qué se puede decir? Documentos sobre la gramática del quechua huanca. Me lo aprendí, lo fui repasando y fui relacionando, es decir, no tenía un tutor físico, presencial, que me dijera, esto es así, ¿ya? Incluso conseguí un texto que utilizaba una gramática muy diferente a lo que vamos a conocer ahora. Les voy a mostrar de repente si tengo ese texto, ¿ya? Pero, ¿qué hacía yo? Decía la palabra, está escrito en quechua y al costado estaba el significado. Por ejemplo, yatray, ¿ya? Yatray. Para el término yatray se utiliza la retrofleja, tra. En este término utilizaba el yatray doble T. Entonces, para mí era un desafío leer doble T y decir cómo se pronuncia doble T, porque nunca lo he visto en mi vida. Pero cuando decía el significado, ya profesor enseñar, ¿ya? O sea, ya, esto doble T es equivalente al tra. Entonces todo lo que es doble T para mí era tra. Entonces ya sabía qué significa. Ya trae traqui por si, ya rápidamente ya deducía qué era, ¿ya? Y así aprendí yo la gramática del quechua, es decir, la parte formal. Entonces yo recuerdo que en mi primera evaluación saqué en oral avanzado, pero el escrito saqué intermedio, a pesar que nunca había ido a una escuela de formación de quechua, ¿ya? Así que al siguiente año yo me preparé más y obtuve ya avanzado, ¿ya? Entonces, lograr ese dominio, pues no es difícil, pero sí es un gran reto que ustedes están asumiendo, ¿ya? Y mi compromiso es apoyarles, ¿ya? No sé, ¿algún comentario final, colegas?
claro, profesor. Ya, muy bien. Entonces, nos estamos encontrando el día miércoles a las 6 de la tarde. Ya, les voy a mandar el link por el grupo y también actividades al grupo del WhatsApp. Entonces nos vamos despidiendo en quechua huanca, ¿ya? Tinkunan chikama. A ver, todos, tinkunan chikama. Tinkunan chikama. Muy bien, Lee. Tincuna chicama. Ya, muy bien, Jacqueline. Vanessa, Tincama. Allí, William, Kunan chinkama. tinkunan chikama. ¿Ya? Juan, allí, Giovanna, Tinkunan Chicama. allí. ¿Ya? Veo que no tiene mucho problema ya con la pronunciación. ¿Ya? Tinkunan chikama. Ya, chachima sikuna.